en el que sí tenemos invitado presente. Así es. Se trata de Claudio Moris, es referente de la Iglesia Evangélica, líder de jóvenes de la Iglesia Vida Nueva. ¿Cómo andás, Claudio? ¿Cómo estás, Fer? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Bien. Un poco te invitamos, Claudio, para que nos cuentes cómo afronta la Iglesia, cómo afrontas tu trabajo pastoral en la Iglesia Evangélica, teniendo en cuenta este proceso que vive el país, sobre todo este año electoral, con inflación, con un panorama económico bastante dificultoso para la gente de a pie. ¿Qué están viendo ustedes desde la Iglesia en ese sentido? Mira, es bastante compleja, ¿no? Primero aclarar algo, no soy pastor, ¿sí? No dije pastor. Estoy en el liderazgo. Sí, en la función uno a lo mejor pastorea porque está con jóvenes y demás y llevándolo en esa contención espiritual, pero en ese trabajo uno tiene mucha relación, no solamente con el joven, sino con la familia, ¿no? Porque trabajamos un trabajo integral de la familia, siempre y cuando esté la opción, ¿no? Y ha afectado mucho, o sea, la situación actual es desesperante, donde obviamente que los sueldos no van de la mano de los aumentos, donde trabajamos con mucha gente que alquila sus casas, se han ajustado, o sea, los precios de alquiler. Es una situación muy compleja, ¿no? Y yo sé que no es lo mismo, ¿no? Abordar esta situación que vivimos hoy como sociedad, donde uno cree que depende pura y exclusivamente de uno mismo y de lo que pueda llevar a casa, a donde de alguna manera tiene la fe puesta en algo que entiende que es sostenedor de nosotros mismos, ¿no? Entonces como que uno sale a encarar la situación de otra manera. O sea, tenés un laburo, no te quedás con ese trabajito, te esforzás, caminás la milla extra y te buscaste una changuita fuera de horario, lo que sea, para suplir esto que la verdad que, al menos a mi edad, no lo viví nunca. Claro, para colmo hubo un tema de que un día para el otro te dijeron 20% de evaluación y impacta de lleno en los precios y en la... Bien, eso son los números reales, pero en realidad no, o sea, no bajan del 50%. Claro, sí. Sí. O sea, en el bolsillo hoy de la persona común no baja del 50%. Entonces eso hace que de alguna manera sea, pero es terrible, o sea. Nosotros, o sea, venimos trabajando fuertemente, o sea, en cuestiones sociales, en ver cómo se ayudaba a la familia. Un disparador fuerte fue el tema de la pandemia. Exactamente. Donde, bueno, desde el gobierno se armó como una red de contención. Bueno, ¿y cómo continuó esa presencia del Estado entre los sectores más pobres, más necesitados? Desde la pandemia para acá, ¿qué pasó? ¿Ves la misma presencia? ¿Ves que se retiró el Estado? ¿Cómo está esa situación? Y yo digo que es un poco proporcional, o sea, a medida de que la gente pudo volver a su normalidad de trabajo y valerse por sí mismo, o sea, es como que dejó de depender de estas situaciones que eran obligatorias prácticamente, porque mucha gente que a lo mejor trabajaba en una economía no blanca, o sea, en el negro, no tenía, o sea, cómo sostener todo eso, ¿no? Entonces, mucha de esa gente fue afectada. Ahora, la persona que venía de un sueldo fijo, de lo que sea, o sea, de alguna manera tiene un reconocimiento de parte de la patronal, sea estatal o privada, y podía seguir supliendo sus necesidades. Entonces nosotros también pudimos ver en eso de que, al menos, ya les digo, con la gente que nosotros trabajamos, ¿no? Desde la institución, desde la iglesia. Nosotros atendimos más de 70 familias en épocas de pandemia y el dato curioso de esto es que de las 70 familias que atendimos, ninguna pertenecía a la iglesia. Ah, bien. ¿Se entiende? O sea, teníamos la red armada, asistíamos a las personas que estaban pasando situaciones de necesidad, pero de las 70 familias, ninguna era de la iglesia. ¿Es una iglesia que cuántas personas participan? Y más o menos de la visión, alrededor de 1.200 personas, más o menos. ¿Está Obviamente en todo Punilla o solo Carlos Paz? En Carlos Paz tenemos la Casa Central. Después hay lo que le llamamos iglesias hijas, que están desparramadas en distintas provincias. También hay en Francia, en España, en Italia. El catolicismo siempre fue más remiso a la participación política, los cultos evangélicos no tanto. ¿Cuál es tu mirada sobre la relación de el pastoreo religioso y la actividad política y cómo te definís vos? Mira, yo considero esto, o sea, a lo mejor nosotros somos más corporativos, ¿sí? Pero a ver, a los 33 años me hice evangélico.
de ahí para atrás, o sea, siempre profesaba la católica y a lo mejor el católico no es tan corporativo, porque no tiene esto de la relación, o sea, con el otro, de estar en el día a día, de ver qué es lo que a lo mejor la persona está necesitando, primeramente en cuestiones espirituales, que es lo que nosotros trabajamos, pero después en el día a día de la persona. Digamos. Exacto. Entonces, en ese sentido, pareciera que cuando surge alguien con alguna inclinación a esto, lo primero que hacemos, pero por un acto de reflejo, es salir a apoyarlo. Es como si alguien es bueno, no sé, en tocar la guitarra y está dando sus conciertos, no sé, en un pub de acá y automáticamente lo va a acompañar. No querés que se sienta solo, lo apoyás en la iniciativa, en lo que él tiene. Y bueno, a mí en lo personal lo he vivido de esta perspectiva, ¿no? Que gente se enteró, porque yo antes de conocer, o sea, la fe cristiana a través de la iglesia evangélica, venía de la política, o sea. Y uno era eso y estaba formado para eso, o sea, con experiencia en diputado, en el Senado. Vos sos el referente en Punilla de... sí, de Encuentro Vecinal. Encuentro Vecinal. Sí. Bien, bien. Y no choca, o sea, con esto, o sea, tiene que ver con nuestra actividad más allá de la fe, ¿no? O sea. Bueno, pero además es un partido donde conviven dirigentes muy vinculados a la Iglesia Católica y también al culto evangélico. Nosotros en algún momento dijimos que nos unió el espanto. ¿Sí? Como Borges. Como la unión fue precisamente durante la discusión por la legalización del aborto, ¿no? Yo digo que arrancó antes, con el matrimonio igualitario, con otras cuestiones, ¿no? Que después hizo que eso de alguna manera se profundizara aún más y que lo manifestáramos públicamente. Pero sí, o sea, nosotros consideramos que la crisis más importante que vive hoy la Argentina es una crisis de valores, una crisis moral. ¿La llegada de Milei la atribuís a eso, a la política, digo, la llegada, o no? Es que uno a veces piensa en ese Mesías que llega para salvar todo, pero tampoco nos confundamos con este tema, ¿no? Milei es Milei, o sea, es una persona como vos, como yo, que tendrá sus cosas positivas, pero también sus cosas negativas. La política es un sistema y vos tenés que entrar y operar a través de ese sistema también. Entonces, no es tan fácil como él lo vende, ¿sí? Pero que hacen falta cambios radicales, sí, hacen falta cambios radicales en la sociedad. ¿Y lo ves acorde con valores democráticos a lo que está postulando Milei? De la manera que él lo plantea es como que no va a ser muy democrático, ¿no? Yo no sé si la gestión de él va a pasar por decretazos nomás o realmente tiene un consenso, que los números entendemos que no van a dar ni ninguna de las cámaras, por ende va a tener que ponerse de acuerdo con un montón de gente para poder llevar adelante las políticas que él considera en el caso de ganar, ¿no? Porque todavía hay una elección que hay que llevarla adelante, ¿no? Falta casi un mes. Sí. Exacto, falta un mes y en un mes van a pasar un montón de cosas. A Voz Populi, bueno, sí, dicen que es Milei, que gana en primera vuelta, pero es como en la jerga futbolística los partidos hay que jugarlos, ¿Y ustedes desde Encuentro Vecinal Córdoba tienen preferencia por alguno de los candidatos que están en la primera vuelta? No. Sinceramente no, o sea, en la anterior participamos nosotros, en esta no participamos y de alguna manera sí hemos preparado material para que la gente que es afín a nuestro espacio político pueda de alguna manera ver los perfiles de las personas que se están presentando, cuáles son sus propuestas, las que ya vienen con un antecedente, o sea, de participación en la legislatura nacional, de ver cómo han ido votando en las distintas votaciones que para nosotros eran importantísimas, y bueno, en base a eso le dejamos que la gente, o sea, tome su propia opinión. Claudio, sos miembro de una comunidad evangélica. Sí. Cuando dijiste la palabra comunidad se me vino a la imagen de otras democracias en el mundo donde las decisiones se toman más en comunidad, ¿no? ¿Cómo ves que se podría lograr eso en Argentina, sobre todo teniendo en cuenta lo que hoy vemos que no para nada es así, donde hay justamente se aboga por la división y no la unión? Pero imagino que en esa comunidad ustedes tienen que ver entre la diferencia lo que los une y cómo salir al paso de los temas, ¿no? Porque deben tener diferencias. Por supuesto, o sea, muchísimo. Es más, estamos fundamentados en una fe donde ninguno es igual a nadie, o sea, nadie es igual a nadie acá. Entonces, sí, a lo mejor hay personas con perfiles parecidos, pero después para adentro a lo mejor uno es el que le pega para adelante en todo y el otro se tira a la cama, o sea, hay que levantarlo a ese, porque si pierde tiempo nomás, no resuelve lo que tiene que resolver. Y digo que a nivel país nosotros, o sea, al menos las personas que han tomado decisiones trascendentales, son personas que han buscado siempre más
las cuestiones personales que el bienestar general de la Argentina. Y entonces en eso hay una mezquindad terrible. Tenemos que hacer una crítica hacia adentro y ver cómo nos empezamos a poner de acuerdo los argentinos para sacar un proyecto de país adelante. O sea, hoy yo lo sufro con los chicos, en algunos lugares se sufre más que en otros. Acá dentro de todo puedo ver una política orientada hacia los jóvenes, pero hoy los jóvenes no tienen un proyecto de vida, o sea, no están con ningún trabajo más allá de lo que le ofrece la familia, el statu quo de ellos. Y si vienen de una generación donde nadie les enseñó a trabajar, nadie los formó para nada, nadie los preparó académicamente, o sea, están a la buena de Dios, ¿no? Y ahí es donde juega la iglesia. Muchas gracias, Claudio. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Seguimos entonces, vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos.